Todo está en sus libros, ¿eh? En el del Castillo, sobre todo, que es el que nos pone la universidad. Entonces vamos a ver la estructura de los ácidos nucleicos, el DNA mitocondrial, estructura y organización del genoma humano, niveles de compactación de la cromatina y el dogma central de la biología molecular, que es el flujo de información. Entonces, ¿para qué sirve el ADN? Ya tenemos que decir ADN porque es en español, ácido desoxirribonucleico. Entonces, como siempre decimos DNA y ya nos regañan, ¿no? Es DNA, o vas a decir DNA o vas a decir ADN. Bueno, entonces sirve para almacenar la información, sirve para expresar la información. Expresarla quiere decir que va a haber mecanismos que nos van a decir cuándo van a estar prendidos y cuándo van a estar apagados esos genes. Ajá. Entonces, cuando hablamos de expresión, hablamos de transcripción, hablamos de que están prendidos, están activos, se están transcribiendo, se están expresando, es lo mismo. ¿Ok? Sirve para transmitir la información de las células madres a las células hijas y de los organismos, pues obviamente de padres a hijos. Entonces la almacena, la expresa, la transmite y también permite la evolución a través de pequeños cambios a lo largo de miles de millones de años, pues nos va permitiendo evolucionar. Entonces esas son las funciones principales del DNA. ¿Queda? Bueno. Y entonces, parte de este DNA va a estar formado por bases nitrogenadas, que ustedes ya saben que hay de dos tipos, las purinas y las pirimidinas. Las purinas son la guanina y la adenina. Y son moléculas formadas por dos anillos, que entonces son más grandes, espacialmente, y se van a unir por complementariedad a las pirimidinas. Pirimidinas vamos a tener tres: citosina y timina en el ADN y citosina y uracilo en el ARN. ¿Ok? Entonces, purinas, guanina y adenina, pirimidinas, citosina, timina y uracilo. ¿Queda? Bueno, entonces, otra caricatura de lo mismo. Las purinas son dos anillos que van a estar formadas por 8 carbonos, guanina y adenina. Y las pirimidinas es un solo anillo, que van a ser 6 carbonos y que van a ser la citosina, la timina y el uracil. Además de las bases nitrogenadas, se necesita una azúcar o pentosa. Entonces, la pentosa en el ADN es una beta de deoxirribosa y la pentosa en el ARN es una beta de ribosa. Por eso uno es ribonucleico y el otro es desoxirribonucleico, porque el azúcar es diferente, ¿no? Entonces, la ribosa va a tener un grupo hidroxilo en el carbono número 2 y la desoxirribosa va a tener un hidrógeno en el carbono número 2, pero son pentosas las dos. ¿Ok? Ribosa para el RNA, desoxirribosa para el ADN. Otra caricatura. Y pues este azúcar se va a unir a la base nitrogenada a través de un enlace que se llama enlace N-glucosídico. ¿Ok? Entonces el nitrógeno 1 de las pirimidinas y el nitrógeno 9 de las purinas se va a unir al carbono 1 de las pentosas. Cuando solamente está una base nitrogenada
con una pentosa, esto se llama nucleócido. Y cuando tenemos la base nitrogenada, la pentosa y el grupo fosfato, esto se llama nucleótido. ¿Sí queda? Y si está tan fácil, ¿por qué se equivocan? Ah, no es cierto. Bueno, ustedes no, porque son del general. Ahí somos bien brillantes. No es cierto, sí es cierto. Oigan, sí, la verdad es que sí me sorprenden mucho. Están mejor que los residentes, les voy a decir. ¿Quién me hablaba? ¿Qué decía alguien? Alguien comentó algo, ¿no? Que sí, doctora, y ya. Bueno. Ah, muy bien, súper. Tomen nota, por favor. No se duerman. De por sí les digo que ya me canso. Luego ustedes hagan comentarios, por favor. Bueno, y entonces luego tenemos que el enlace fosfodiéster pues es el que necesitamos para que se una un nucleótido con otro. Ujú. Entonces, la síntesis de ácidos nucleicos siempre va a ir del sentido 5' a 3'. Hasta hay unos memes ahí ñoños, ¿no? Que dicen, ¿cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es de 5' a 3'. Siempre, 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 siempre la síntesis de los ácidos nucleicos va del 5 al 3. Ajá. Dice el grupo 5', que es el fosfato de un nucleótido, con el grupo 3', que es el hidroxilo de la pentosa del otro nucleótido. Ahora déjame ver si hay otra caricatura. Entonces, nosotros necesitamos siempre un extremo hidroxilo libre en el extremo 3' de la pentosa para que ahí se una el siguiente fosfato. Esto es importante porque hay estrategias de biología molecular donde usamos estas propiedades de los ácidos nucleicos para hacer, por ejemplo, secuenciación Sanger. Ujú. Entonces, cuando veamos esa clase de técnicas de biología molecular, pues se van a acordar de cómo está esta estructura y de las modificaciones que se hacen de forma sintética para inventar nuevas teorías de análisis de ácidos nucleicos. Eso a mí se me hace súper brillante. Digo, ¿a quién se le ocurren esas cosas? Puros genios. Entonces, aunque sea la cadena sentido, va de 5 a 3. Aunque sea la cadena antisentido, siempre se sintetiza de 5 a 3. Ajá. Entonces, la síntesis o los nucleótidos que se van agregando, siempre se van agregando en el extremo 3'. No hay de otra manera. Tienen que ser en el hidroxilo libre del extremo 3'. Entonces, ahí la DNA polimerasa va a unir el grupo fosfato, que va a liberar uno de esos fosfatos y va a unir al siguiente nucleótido. ¿Ok? Enlace fosfodiéster. Bueno, y entonces, ya que tenemos una cadena, se va a unir con la otra cadena cuando estamos hablando de DNA. Entonces, esa unión va a ser a través de puentes de hidrógeno. Ya dijimos que por complementariedad de bases, que esto es una estrategia de estequiometría, que en forma tridimensional no hay otra posibilidad de que los átomos puedan embonar y puedan encajar. Si nosotros hacemos las moléculas de las bases nitrogenadas, es carbono por carbono y nitrógeno por nitrógeno y oxígeno por oxígeno, cuando las queremos ensamblar, no hay otra manera en que puedan encajar. Siempre va a ser una guanina con una citosina, siempre va a ser una timina con una adenina. La guanina con la citosina se une a través de 3 puentes de hidrógeno. Ujú. Estos puentes de hidrógeno son unos enlaces que podemos llamar leves, en el sentido de que se pueden romper con el calor o con el cambio de pH y entonces se separan las cadenas. ¿Cómo se llama cuando se separan las cadenas del DNA? ¿Se acuerdan?
Decimos se desnaturalizan. Entonces, cuando separamos la doble cadena, decimos se desnaturaliza el DNA. Y cuando bajamos la temperatura para que se vuelvan a unir, decimos se renaturaliza el DNA. Quiere decir que se vuelve a unir por complementariedad. Y en las regiones donde se une una timina con una adenina, ahí se une solo con dos puentes de hidrógeno. Entonces, hay regiones en el DNA que nosotros llamamos ricas en citosina y guanina, que se llaman islas CPG. C de citosina, P de fosfato, G de guanina, islas CPG. Y esas islas CPG, pues obviamente van a ser ricas en citosina y guanina. Tienen la característica de que van a ser ricas en genes y van a ser a veces de difícil acceso para la lectura o para la biología molecular para poderlas leer, porque están tan ricas en citosinas y guaninas que son muy unidas. Ajá, entonces es difícil separarlas y es difícil leerlas, pero bueno, esas ya son propiedades físico-químicas, ¿no? Y vamos a ver otras características que se ven a nivel de la cromatina. Bueno, entonces aquí es para que se le imaginen también cómo se forman los puentes de hidrógeno. 3 en la unión de citosina guanina, 2 en la unión de timina y adenina o uracilo. El puente de hidrógeno es un enlace no covalente, por eso les digo que es un enlace, este, pues de los débiles que se pueden romper con calor o con cambios de pH. Ujú. Y otra característica, pues es que las bases nitrogenadas son hidrofóbicas, entonces por eso se encuentran en el centro de la cadena y las partes hidrofílicas son las que están en los extremos, ¿no? Que son los grupos fosfato. En el extremo 5' libre, pues siempre vamos a tener un grupo fosfato y en el extremo 3' libre siempre vamos a tener el grupo hidroxilo, más bien en el extremo 3' vamos a tener el grupo hidroxilo libre, que es el que necesitamos para unir el siguiente nucleótido. Ajá. ¿Con qué tipo de enlace? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de enlace une el siguiente nucleótido? N-glucosídico. No, otra oportunidad. Peptídico. Del enlace que une el fosfato con el extremo hidroxilo libre. Es el fosfodíester. Ah, el enlace fosfodiéster. Muy bien. Enlace fosfodiéster. Apúntenlo, jóvenes. Ya ven, es que parece fácil, pero luego tienen que estar estudiando todas las clases, porque si no, no vamos a poder avanzar. Bueno, no, si avanzamos, pues, pero ahí medio choco. Bueno, entre un nucleótido y otro hay una distancia de 0,3 nanómetros. Entonces, quiere decir que en el DNA tipo B, que es el más frecuente, el que se encuentra con mayor frecuencia en la naturaleza, en las células, caben 10 pares de bases por vuelta. Entonces, una vuelta de DNA mide 3,4 nanómetros y va a tener dos periodicidades, que significa que cuando hacemos las fotografías de radiografías, se ve un surco mayor o surco principal y un surco menor, que esas son las fotografías que tomaba Rosalind Franklin y con las cuales se pudo descubrir cuál es la estructura del DNA. O sea, Watson y Crick
no podían construir la estructura del DNA, aunque tenían, este, pues tenían la idea de cómo podía ser, hasta que supieron que tenía dos periodicidades y hasta que supieron que eran constante en el diámetro del DNA y hasta que supieron que eran dos cadenas, porque pensaban que podían ser tres cadenas, Mañana, fue que que, habrá cielos nublados y chubascos. no sé cómo quitarle a la Alexa el clima. No me ha obedecido. Este, con esa información que produjo Rosalind Franklin, es que ellos pudieron finalizar su modelo de la estructura de la doble hélice. Ajá. Entonces, por eso siempre es como que Rosalind Franklin no estuvo incluida en el premio Nobel, pero aparte porque falleció antes de que se lo entregaran y entonces lo recibió el doctor Wilkins, que era maestro de Rosalind Franklin. No, hombre, la genética también tiene buenos chismes. Ok. Bueno, entonces dijimos que una vuelta está formada por 10 nucleótidos, que son 3,4 nanómetros. Entre una base y otra, entre un nucleótido y otro hay 0,34 nanómetros. El diámetro del DNA es de 2 nanómetros. Las bases están dentro porque son hidrofóbicas. Los azúcares y los grupos fosfatos están fuera porque son hidrofílicos. Ustedes ven mis comerciales, ¿verdad? De la presentación. O sea, ¿no la ven completa? ¿Dónde? ¿Verdad? Ay, me empezó a salir antier. No creen que he estado así toda mi vida. Y hoy pagué, pero no sé por qué no me reconoce todavía que ya tengo otra vez la licencia. Bueno, me apena un poco, jóvenes, pero juro que ya pagué. Este, bueno, Watson y Crick publicaron el modelo tridimensional del DNA en 1953 y pues ellos dijeron que tenía esta composición de bases nitrogenadas, azúcares y fosfato. También se describió la ley de Chargaff, que esta nos describe que las purinas están en la misma cantidad que las pirimidinas. Y esto fue también como un hallazgo así sorprendente, porque cuando ellos lo pudieron ensamblar, se dieron cuenta que era una forma en que también se podía transmitir la información, porque ellos no se habían dado cuenta que siempre era complementario y, y que al hacer una copia y otra copia, pues las células madre podrían transmitir la información, ¿no? Y hacer esto de la semiconservación del material genético. Bueno, entonces vieron que la cantidad de purinas era la misma que la cantidad de pirimidina. Y luego, otra característica es lo que les decía de Rosalind Franklin y Guillermo Wilkins, que Guillermo pues debe ser William, ¿no? William Wilkins, describieron la estructura helicoidal con periodicidades y diámetro constante. Entonces, esto lo hicieron con ensayos de radiografías. Creo que sí viene por ahí una. Está, mira. Estas fotografías o radiografías las tomaba Rosalind Franklin. Ah, era Maurice Wilkins. Ella era una estudiante de doctorado en Inglaterra y su tutor de doctorado era Maurice Wilkins. Y entonces cuando Watson y Crick estaban haciendo su modelo, se enteraron de que en Inglaterra estaban trabajando con un modelo también parecido del DNA y coinciden en un congreso y van a ver los experimentos de Rosalind Franklin. Y entonces como ella lo que hacía era que tomaba estas radiografías y siempre veía estos diámetros constantes. Entonces así se pudieron dar cuenta
que eran dos cadenas y que el diámetro siempre se mantenía, y o sea, en 2 nanómetros, y que tenía esas dos periodicidades que las da la complementariedad de estas bases. Yo acá bien divertida. Bueno, es que se imaginan descubrir algo, o sea, no puedo creer. Es una emoción. Tengo un compañero, bueno, colega, pero alumno más chiquito que yo, que he trabajado con él. Me dice, es que no puedo creer que exista gente a la que no le guste esto. Es que tiene todo, tiene innovación, tiene tecnología, tiene emoción, tiene concentración, tiene... Y entonces nos pasamos horas trabajando en el laboratorio, pero está muy chistoso porque es súper apasionado y le digo, sí, yo te entiendo, yo te entiendo, yo te entiendo. Bueno, y luego dice que este doctor Todd dijo que los enlaces fosfodiéster mantienen unidos a los nucleótidos. Bueno, entonces ya se acuerdan que los enlaces fosfodiéster es lo que va a permitir la síntesis del DNA y esos enlaces fosfodiéster los hace la DNA polimerasa. ¿Ok? Y luego viene aquí un ejercicio de las reglas de Chargaff. Pues las reglas de Chargaff dijimos que nos dicen que la cantidad de purina siempre va a ser igual a la cantidad de pirimidinas. ¿Por qué? Pues porque siempre está unida una purina con una pirimidina. ¿Ok? Eso no quiere decir que las adeninas y las timinas sean iguales que las citosinas y las guaninas. Más bien que las purinas, ¿cuáles son las purinas? ¿Cuáles son las purinas? La adenina y la guanina, ¿no? ¿Y cuáles son las pirimidinas? Ay, pues hasta aquí están, miren, la citosina y la timina. ¿Ok? Bueno, entonces dice, las bases nitrogenadas se aparean de tal manera que el número total de purinas es igual al número total de pirimidinas. Sin embargo, la cantidad de AT no es necesariamente igual a la cantidad de CG. Esa es la regla de Chargaff. Entonces, la formulita es esta. AG sobre CT es igual a 1, porque la cantidad de purinas es igual a la cantidad de pirimidinas, y eso nos da 1. ¿Ok? Y entonces aquí nos dice que hay 7 adeninas, 3, 6, 7, más 5 timinas, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, no, ya se equivoca. Ah, aquí está mal, ¿no? No, este es 7 también. No, no es este 7. 14. Y guaninas hay 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Entonces son 7 adeninas más 5 guaninas entre 5 citosinas, porque son 5 guaninas, entonces hay 5 citosinas. Y más 5 timinas, porque son las complementarias de las 5 adeninas. Y esto nos da 1. Pero estas, que son complementarias, son 14. Y estas que son complementarias son 10. Ajá. ¿Sí quedó? ¿Sí? Ah, sí, no. Sí, doctora. Me van a hacer como mi contador que me dice, sí, no, sí, no. Dice que así le decimos nosotros, pero le digo, no, si te decimos que sí, es que sí. Bueno, entonces vamos a tener principalmente 3 tipos de ADN, el A, el B y el Z. Les dije que el más frecuente es el B. Ujú. Entonces, lo más frecuente es que sea dextrógiro, que gira a la derecha, que su diámetro es de 0.3 nanómetros, que tiene 10 pares de bases por vuelta, que cada vuelta mide 3.4 nanómetros. Bueno, y las características de la morfología del surco mayor, el surco menor, y que en realidad se ve pues una doble hélice de esta forma. Cuando el ADN
tiene, ¿cómo lo ponen? Como si fuera una forma más deshidratada. Entonces es como más, más gordito y más compacto. Entonces cabe un nucleótido más por vuelta. Ajá. Y este también gira a la derecha, cambia el diámetro, una base más por vuelta, 3,2 nanómetros por vuelta, entonces todavía es más cortita la vuelta y le cabe un nucleótido más. Entonces el surco mayor es estrecho, profundo y el surco menor es más ancho y poco profundo. Bueno. Y el Z es el que gira hacia la izquierda. Entonces es en su estructura completamente diferente. Y cuando los vemos así, este es el que conocemos con mayor frecuencia. Este es como una vista coronal. Este es el DNA A, que es como más cortito y le cabe un nucleótido más por vuelta. Y este es el levógiro, que gira hacia la izquierda. Y vean cómo se ve desde una vista superior. Muy diferente, ¿no? Bueno. Y esta estructura tridimensional, pues dijimos que fue descubierta gracias a los estudios de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. ¿Cuáles son las diferencias del DNA y el RNA o el ARN? Bueno, pues el ARN tiene una sola cadena, va a tener uracilo en lugar de timina y su azúcar va a ser la ribosa en lugar de la desoxirribosa. Sin embargo, aunque tenga una sola cadena, el ARN puede formar estructuras secundarias por complementariedad de bases. Entonces, aunque sea una sola cadena, se puede doblar sobre sí misma y formar estructuras secundarias como loops o bucles o hairpins o estructuras trirradio. Ajá. Es una sola cadena, pero se dobla sobre sí misma y forma estructuras secundarias. También vamos a ver enfermedades causadas por expansión de repetidos y en donde la transcripción se ve afectada por la expansión de esos repetidos y la formación de estructuras secundarias del RNA. Pues el RNA se vuelve tóxico, se queda atrapado en el núcleo, no puede traducirse, secuestra otras proteínas de transcripción y entonces eso da enfermedad, altera el splicing alternativo. Ajá, entonces son las bases moleculares y la fisiopatología de por qué ocurren ciertas enfermedades neurodegenerativas. Bueno, a mí me gusta saber esas cosas. ¿Qué más? Bueno, el genoma humano va a estar formado por dos tipos clásicamente, pero actualmente se consideran tres. Bueno, pero clásicamente vamos a decir que el genoma va a estar formado por un genoma nuclear, que es el que está en el núcleo de las células, y un genoma mitocondrial, que es el que está en las mitocondrias. Ujú. Y actualmente también ¿cuál es el otro que se considera? ¿Saben ustedes? El de los bichos que viven en el humano. ¿Cómo se llama eso? El de la microbiota, ¿no? Entonces, los humanos vamos a contener esos tres tipos de genomas, pero en realidad el que es nuestro es el nuclear y el mitocondrial.
Entonces, el genoma nuclear en células diploides, que son todas las células somáticas, van a ser 23 pares de cromosomas. Estos son 46 moléculas. Los cromosomas del 1 al 22 se llaman autosomas. Aquí dice autosomas, que quiere decir que son iguales en hombres y en mujeres. Y por lo tanto, todas las enfermedades autosómicas que vamos a ver en la herencia mendeliana, pues los genes van a estar localizados en los cromosomas del 1 al 22. Ajá, entonces, acondroplasia, cromosoma 4, no sé, cáncer de mama, BRCA1, cromosoma 17, así, muchos diferentes, ¿no? Y el par sexual, que son los cromosomas sexuales, que pueden ser un cromosoma X y un cromosoma Y en los varones, o dos cromosomas X en las mujeres. Y en estas 46 moléculas de ADN, obviamente cada uno de estos cromosomas es una molécula de ADN, que cuando se compacta, su máximo grado de compactación es el cromosoma en metafase. Bueno, todas esas moléculas, 46 moléculas, van a contener 3.2 billones de pares de bases. 3.2 por 10 a la 9 pares de bases. Es toda la información que hay en el genoma. Bueno, y en la célula hay también el genoma mitocondrial, que si se acuerdan, pues la mitocondria se originó a través de una simbiosis de un microorganismo que se pudo internalizar en las células y que se favorecía del metabolismo de la célula y a su vez la célula se favorecía de la energía que producía esta mitocondria y entonces se quedaron viviendo en esa simbiosis, ¿no? Entonces por eso tiene un genoma diferente, pero vive dentro de la célula. Pues esta mitocondria tiene un genoma que es circular, que es de doble cadena, que va a tener 16.569 pares de bases y que dependiendo del tipo de célula, pues puede tener entre 10 y cientos de copias por célula, ¿no? En estas mitocondrias. Y vamos a ver qué más nos dice. Bueno, pues dependiendo los diferentes organismos van a ser el número de cromosomas que puede haber y el tipo de cromosomas, si son circulares, si son lineales, en las células procariontes, en las células eucariontes. Estas son de tus libros. ¿Ok? Número aproximados de genes. Aquí en el hombre le ponen 20.000 con 3.200 megabases. Las plantas 26.000. Bueno, dependiendo de la planta también. Esta es una imagen que representa el DNA mitocondrial que tiene dos cadenas. La cadena externa se llama cadena pesada. Cadena pesada y va a ser rica en guaninas, ¿no? Que dijimos que tienen dos anillos. La cadena interna, como es complementaria, pues es rica en citosinas y va a ser la cadena ligera. Va a tener una eh, región hipervariable que se llama de loop. Esta región hipervariable es rica en haplotipos. Los haplotipos son secuencias que se agregan juntas, así se definen los haplotipos. Estos son pares de bases que no se separan, siempre se agregan juntos. Entonces, esos haplotipos sirven para identificar poblaciones y han servido para identificar la migración del hombre desde su origen, ¿no? Cómo migró desde África a través del estrecho de Bering hacia América o hacia Europa, hacia Asia. Y es una de las aplicaciones que tiene el DNA mitocondrial, seguir la ancestría y la migración. Y bueno, los genes que tiene este DNA mitocondrial
codifican para subunidades ribosomales y para RNAs de transferencia principalmente, que están involucrados en la producción de energía, ¿no? De la fosforilación oxidativa. Estas son microfotografías de cómo se ven las membranas y las crestas de las mitocondrias. Este es el cuello del espermatozoide, que es en el lugar en donde están guardadas las mitocondrias que van a producir la energía para que esta célula, el flagelo de la célula del espermatozoide se pueda mover. Y si se acuerdan, pues el DNA mitocondrial proviene de origen materno, ajá, porque es heredado a través del ovocito y el espermatozoide utiliza esas mitocondrias para poder moverse y cuando fecunda, solo fecunda el núcleo y no el cuello. Entonces las mitocondrias no logran entrar en el proceso de fecundación y por lo tanto el DNA mitocondrial solamente viene de origen materno. Entonces esto hace que la herencia mitocondrial se llame también herencia matrilineal, quiere decir que la mujer hereda el DNA mitocondrial a todos sus hijos y los hombres no. El DNA mitocondrial viene de las mujeres. Entonces, esto sirve también para hacer estudios de, como les decía, de ancestría y de maternidad, de linaje. Ajá, entonces a veces por temas legales o de juicios civiles o de herencias o así, pueden hacer búsqueda del DNA mitocondrial. Y acá es la que les decía, ¿no? De cómo se pueden estudiar los haplotipos a través de la migración. Y entonces ya se sabe que estos haplotipos pues van siendo frecuentes. El H, T, U, todos estos son europeos. Y luego cómo van siendo estas migraciones. Y estos son los haplotipos que se van encontrando en las poblaciones americanas, pero que migraron de África a Asia hasta América. Y entonces los europeos tienen estos, los americanos tienen estos. Y bueno, en esos 3.2 billones de nucleótidos, pues hay cantidad enorme de información. ¿Cómo está organizada esa información? Bueno, pues la información codificante, que son los exones, o sea, en el gen, acuérdense que dijimos que tiene intrones, tiene exones, los exones son las regiones codificantes que se van a usar para formar las proteínas. Esta parte que es codificante, en realidad representa del 1 al 2% de todo el genoma. Y esta es la que estudiamos principalmente para diagnóstico de las enfermedades genéticas. Lo que hacemos actualmente es hacer la lectura de los exones, que se llama secuenciación del exoma. Entonces les pedimos a los pacientes, así se llama el estudio, exoma completo. Cuando pensamos que puede tener una enfermedad genética monogénica por cambio de una base, leemos los exones y analizamos los datos. Pero estamos analizando solo el 1% del genoma. Y todo lo demás es no codificante. Entonces nos falta muchísimo de entender para qué sirve. Ajá. Y luego, esto que sí es codificante es lo que nos parecemos 99.99% a los chimpancés. Y lo que es no codificante es lo que es en realidad diferente, porque los chimpancés tienen mucho menos material no codificante y el humano tiene mucho más material no codificante. Entonces, por eso me preguntan, ¿en realidad es DNA basura? Pues no, seguramente sí sirve para algo, porque aparte la célula no gastaría energía en guardar
y en replicar, o en sintetizar, en copiar tanta información que nos sirve, ¿no? Más bien es que apenas estamos entendiendo para qué sirve. Entonces, dentro de estas secuencias, pues hay algunas que se llaman signs, que son secuencias repetidas y que estos se llaman elementos nucleares dispersos cortos. Signs es porque viene de short. Hay otras que se llaman lines, que también son repetidos, pero largos. Entonces viene de long. DNA repetidos dispersos, elementos nucleares dispersos largos. Hay otros que se llaman transposones. Los transposones son esas regiones saltarinas que no están siempre en el mismo lugar del genoma, sino que pueden cambiar de lugar y a veces se pueden meter en secuencias que sí eran codificantes y ahora transformarlas en pseudogenes porque pues, se vuelven secuencias que ya no funcionan y entonces pues, se parecen mucho a los genes, pero ya no tienen función porque se les metió ahí un transposón y cambió la información. Ujú. También puede tener información proveniente de otros organismos que evolutivamente se quedaron ahí integrados en el genoma, como los retrovirus. Y pues ahora tenemos integrada esa información de los virus que alguna vez afectaron el genoma de los humanos, ¿no? Y bueno, pues ese DNA no codificante que apenas se está descubriendo para qué es que en realidad son secuencias reguladoras. Que son secuencias reguladoras? Ah, pues que van a decir cuándo se van a aprender y apagar los genes de todo lo demás. Y, y pues eso, que nos van a dar la especialización de las células, ¿no? Y la especificidad de la función. Entonces aquí otro esquemita más o menos de lo mismo, donde nos dice que el genoma humano tiene 3200 megapares de bases, que va a tener una parte que son genes y secuencias relacionadas a los genes, que son 1200 megabases. De estas, los genes van a constituir 48 megabases y secuencias relacionadas van a ser 1152 megabases, que van a ser los intrones, los fragmentos, las secuencias UTRs, que son las que están alrededor de los genes, el 5' UTR y el 5' 3R, que son regiones no traducidas, UTRs on translate regions. Otros fragmentos de genes y los pseudogenes, que son los que les digo que se parecen mucho en la secuencia de los genes, a lo mejor 90% iguales, pero en realidad no cumplen la función, no son funcionales. Entonces, estos nomás nos hacen ruido cuando queramos estudiar el genoma, porque se parecen tanto que puedes estar secuenciando un pseudogen y no darte cuenta, ¿no? Y luego van a tener 2000 megapares de bases de regiones intergénicas. Entonces, entre un gen y otro va a haber secuencias. Esas secuencias pueden ser repetidos. Hay muchos repetidos que tal cual son secuencias que van una detrás de otra, las mismas secuencias. Por eso se llaman secuencias repetitivas, ¿no? Y puede haber otras regiones que son intragénicas o intergénicas, y de estas puede haber secuencias regulatorias, microRNAs. Ahora se sabe que muchas de esas regiones que se pensaban no codificantes en realidad codifican para RNAs, que antes el RNA se pensaba que solamente era como el intermediario, ¿no? Entre el DNA y la proteína. Entonces era el RNA mensajero que pasaba el mensaje para que se hiciera la proteína. Y actualmente se sabe que hay muchos RNAs que son funcionales y que hacen muchas otras cosas. Y los microsatélites, que son también esos repetidos, este, que les digo en tándem, que van uno detrás de otro y que se pueden repetir de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro, o así, hasta más grandes. Y vamos a ver en el capítulo de herencia no clásica las enfermedades causadas por repetidos en tándem, que son los microsatélites. Bueno. Y pues aquí
la caricatura, ¿no? El esquema de las partes del gen. Entonces, un gen va a tener un extremo 5', va a tener un extremo 3', va a tener regiones codificantes que son los exones, va a tener regiones no codificantes entre los exones que se va a llamar intrones, va a tener las regiones no traducidas que son el extremo 5' UTR y el extremo 3' UTR. En el extremo 5' UTR va a tener también el promotor y luego va a tener un sitio de inicio de la transcripción, que es la caja Tata, y luego va a tener un sitio de inicio de la traducción, que este es en la secuencia, donde la secuencia tiene un AUG, que es el codón que codifica para la metionina, y es el sitio ahí donde se ensambla el ribosoma. Y pues ya. Este es un ejemplo también del dogma central de la biología molecular, que es el flujo de información genética, ¿no? Entonces, el gen se va a transcribir para que se pueda formar un RNA, que va a ser primero un pre-RNA mensajero. Este pre-RNA va a tener modificaciones post-transcripcionales, que va a ser la adición del CAP en el extremo 5', que es una 7-metilguanina. Esta 7-metilguanina se va a unir en el extremo 5' para proteger al RNA de la degradación. Y la otra modificación post-transcripcional va a ser la cola polía, que lo protege también de la degradación, porque acuérdense que es una sola cadena. Entonces, cuando se copia de DNA a RNA, eso se llama transcripción. Las modificaciones posttranscripcionales son agregar el capuchón, que es el capuchón 7-metilguanina, y la poliadenilación. Después viene el procesamiento, que es el splicing. El splicing lo que hace es que remueve los intrones, que son las regiones no codificantes, une los exones y esto hace que se convierta en un RNA mensajero maduro. Este es el procesamiento o el corte y empalme. Y luego este RNA mensajero sale del núcleo al citoplasma. Y en el citoplasma, mira que es transportado fuera del núcleo al citoplasma. Y en el citoplasma se va a encontrar con esta región de inicio de la traducción, que es el sitio AUG, para que se forme el complejo de polirribosomas, se ensamblan los ribosomas y empieza la traducción. Y entonces la traducción, ese proceso a través del cual el RNA se traduce hacia proteínas, o sea, cadenas polipeptídicas. Y después hay otro proceso de maduración de las proteínas, que es las modificaciones post-traduccionales. Ajá. Pues estas son post-transcripcionales, estas son post-traduccionales, que hace que las proteínas adquieran una forma madura que ya es funcional. ¿Sí queda? Sí, doctora. Va. O ya se durmieron. ¿No se han dormido? Bueno, No, no. a ver, aquí tengo un mensaje que dice, sí, doctora. Ok, Neider. Súper. Bueno, entonces vamos a ver. Ese DNA tan maravilloso, ¿cómo le hace para caber adentro de la célula? Porque ustedes no están para saberlo, pero si estiramos todo el DNA, mide 2 metros, o sea, es muchísimo. Entonces, ¿cómo se va a guardar toda esa información dentro del núcleo de la célula? Ah, bueno, pues eso se llama niveles de compactación de la cromatina.
¿Qué es la cromatina? La cromatina es el DNA unido a proteínas. Entonces, este DNA, así como lo conocemos, se le llama DNA desnudo. Y el DNA se va a ir uniendo a proteínas para poderse supercompactar o superenrollar. ¿Cuáles son las proteínas que se unen al DNA? Pues son dos tipos, las que se llaman histonas y las que se llaman no histonas. ¿Ok? Bueno, entonces, este es el DNA desnudo, como les digo, que es el que ya vimos ahorita, las bases nitrogenadas. Los nucleósidos cuando se unen con el enlace N-glucosídico hacia la base y la pentosa, y luego se une el fosfato y cuando se une un nucleótido con otro nucleótido por el enlace fosfodiéster, pues se sintetiza la cadena de 5' a 3'. Y después este DNA se va a unir a las proteínas histonas y el primer nivel de compactación van a ser los nucleosomas, que es esta cadena de collar de perlas que le dicen, ¿no? Está bien en su libro, ¿eh? Así de fea como la ven. Hay que me oigan las doctoras que le hicieron. No me están grabando, ¿verdad? Tú, no. ¿Me escuchan? No, no me vayan a grabar. Luego salgo en la tele. La doctora que dijo que los alumnos, que los doctores. Ay, apenas dijo un Rolling Stone, ¿no? Que en estas épocas ya estaba muy peligroso hablar. Sí, es cierto. Ya uno no puede hablar con confianza, todo se graba, se pasa, ¿no? Bueno, entonces los nucleosomas. Ahorita les cuento más de cerca del nucleosoma. Cuando estos nucleosomas se siguen enrollando y se siguen compactando, bueno, vean, esta fibra del DNA dijimos que mide 2 nanómetros de diámetro. Entonces, cuando se forman los nucleosomas ya miden 10 nanómetros. El primer grado de compactación es el nucleosoma, apúntenle. Después ya sigue la de 30 nanómetros, que es la fibra en zigzag, y el solenoide no existe. Esto sí ya se sabe. Luego, esto se va a unir a otras proteínas, que son las proteínas no histonas y que se llaman scaffolds o andamiajes. Entonces, cuando se unen estas proteínas de andamiaje, se forma la fibra de 300 nanómetros. Ajá, que eso se llama dominio senasa. Y después esta, que se vuelve a súper enrollar, ya se forma la cromátida, que tiene 700 nanómetros. Y cuando esta cromátida está duplicada antes de la división celular, se une a su otra cromátida hermana, que son idénticas, y esto se llama el cromosoma en metafase, que es el que está justo antes de la anafase, que es la división celular. ¿Ok? Bueno, otro dibujo menos caricaturesco, pero igual. DNA desnudo, 2 nanómetros, se une a las histonas, 10 nanómetros, 11 nanómetros. Después se forma la estructura del zigzag, que son 30 nanómetros. Se une a los scaffolds o proteínas de andamiaje, que es esta misma hebra que se va a unir a estas proteínas de andamiaje. Y se forma la cromátida de 700 nanómetros y luego el cromosoma en metafase. Bueno, ¿cómo está constituido el nucleosoma? Que es este collar de perlas, primer nivel de compactación. Bueno, pues el nucleosoma va a tener un core del nucleosoma, que es el centro, ¿no? Como el corazón. El core del nucleosoma va a estar formado por 8 histonas, que van a ser 2H2A, 2H2B, 2H3 y 2H4. Apúntenle. El core del nucleosoma está formado por un octámero de histonas, que quiere decir que son 8 proteínas de histonas. 2H2A, 2H2B,
2H3 y 2H4. Son dos dímeros y un tetrámero. Alrededor de ese corden o de ese octámero de histonas, ahí no me acuerdo, pero creo que da 1.56 vueltas. Eso lo pueden checar en su libro. Estas histonas son también proteínas. Entonces, las proteínas tienen un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal. En el extremo carboxilo terminal van a tener esta cola de la histona, que así se llama, con aminoácidos. Y esos aminoácidos pueden tener modificaciones posttraduccionales que van a hacer que esta cromatina esté transcripcionalmente activa o transcripcionalmente inactiva. Vamos a ver eso también ahorita con otros dibujos. ¿Ok? Bueno. Entre un nucleosoma y otro va a haber un DNA de unión que se llama DNA linker. Y ese DNA linker va a estar unido con otra histona de unión que se llama H1. Entonces, si contamos las vueltas que da aquí y el DNA de unión, vamos a decir que cada nucleosoma contiene 200 pares de bases alrededor, o 200 pares de bases en un nucleosoma y da dos vueltas alrededor del nucleosoma. ¿Ok? Bueno, entonces, esta es otra imagen. El DNA desnudo que se enrolla en el core del nucleosoma, que son el octámero de histonas, que se une con un DNA linker o de ligación hacia la histona H1, y que este collar de perlas de los nucleosomas se va a super enrollar en una forma de zigzag y que después se va a unir a las proteínas scaffold. ¿Se queda? De tal manera que la máxima forma de compactación son los cromosomas en metafase. La máximo grado de compactación del DNA son los cromosomas en metafase. ¿Ok? Bueno, entonces cuando nosotros vemos un cariotipo y vemos estos cromosomas, nosotros vemos un patrón de bandeo y podemos ver que hay regiones claras y regiones oscuras. Las regiones claras son ricas en genes y por lo tanto son ricas en GC, en citosina y guanina. Y las regiones oscuras son ricas en AT, en adenina y timina. Las regiones claras se llaman eucromatina, y son las que está transcripcionalmente activa, o las que son ricas en genes. Y las que están oscuras se llaman heterocromatina. La heterocromatina se va a dividir en dos, en heterocromatina constitutiva y heterocromatina facultativa. ¿Sí vamos? ¿O ya se durmieron? Bueno, la heterocromatina, facultativa es la que puede tener genes también y que se transcribe tardíamente. Aquí seguimos. Muy bien, Neida. Pero apúntenle, pues si no, luego, ¿de dónde van a estudiar? ¿O van a querer ir a leer los 4 capítulos del castillo? Digo, está bien, ya sé que son muy geniales ustedes.
O ya le preguntan a ChatGPT y ya se entrapa en el examen. Es clase para la vida, les estoy diciendo. Para que ustedes sepan algo de genética. Wow, sí lleva genética, doctoras. Bueno, entonces, pues son los que se transcriben tardíamente, también pueden tener genes. Y la heterocromatina constitutiva es la que está en las regiones estructurales como los centrómeros, que son regiones de muy compactas, de mucha constricción. Y en las regiones heterocromáticas, que ya se conocen, por ejemplo, la heterocromatina del 16, ¿no? Que son estas regiones muy oscuras, muy apretadas. ¿Cuál otra es muy característica? A lo mejor la del 21, la del Y, pero aquí no está. Ajá. Entonces, los centrómeros y las regiones que tienen pocos genes son la heterocromatina constitutiva y son las últimas en replicarse. Están tan cerradas, tan condensadas que se tardan en abrirse esas dos cadenas para copiarse. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa? Ah, pues que también se sabe que ahora que existen regiones, ¿qué llaman estas? Bueno, como regiones cromosómicas en el núcleo, que quiere decir que los cromosomas no se acomodan al azar en el núcleo. Cuando están en interfase, pues se ven así, ¿no? Como todos disgregados. Cuando están en metafase, los vemos así compactos, en gusanitos, en estambres, así en popotitos, ¿no? Pero cuando están en interfase, que es la mayoría del ciclo celular, los vamos a ver así, como que ocupan todo el núcleo. Y se sabe que hay espacios nucleares específicos para cada cromosoma. Entonces, no es que se enreden al azar, sino que cada uno tiene su lugar. Y esto también tiene sentido porque hay regiones que normalmente se translocan, ¿no? O que con mayor frecuencia tienen errores de recombinación. Entonces, eso es porque son cromosomas que están cercanos entre sí cuando están en interfaz. ¿Ya sabían esto? ¿Ya se los enseñan en embriología? Bueno. No, doctora. Oh, ok, bueno, pues que aprendan algo, ¿verdad? De vez en cuando. Si es que no se han dormido. Bueno, entonces, la otra parte de su temario dice que ustedes tienen que saber el dogma central de la biología molecular. Ay, oye. Y el dogma central de la biología molecular, pues ya de alguna manera se lo he estado platicando, ¿no? Que es este flujo de información para que el DNA pueda cumplir su función, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esta información va fluyendo dentro de la célula? Pues, ¿cuál es el dogma central? Pues clásicamente es cómo el ADN se va a transcribir para formar ARN y cómo se va a traducir para formar la proteína. Ese es el dogma central de la biología molecular. Y cómo a partir de ADN ocurre una replicación para que se forme otra vez ADN, ¿no? A través de una replicación semiconservativa. Entonces, eso era clásicamente el dogma central. Y como van a leer en sus libros, pues después dice que ocurre la primera herejía del dogma central, que quiere decir que descubren
que a partir de ARN se puede formar ADN y eso se llama transcripción inversa y ocurre a través de una enzima que se llama retrotranscriptasa. Entonces, como el dogma decía que el ADN se convertía en ARN, cuando se rompe ese dogma, le dicen la primera herejía del dogma central. Entonces, lo único que dice es que la información también puede ser de reversa, ¿no? Y esto es cuando el RNA, que es el RNA mensajero, se transforma en DNA, este DNA se llama cDNA, porque ya no tiene intrones, ya solamente son exones. Y el cDNA o el cADN quiere decir que es un ADN codificante, porque ya solo va a tener secuencias codificantes. Y esto se forma a través de una retrotranscripción o una transcriptasa inversa. Y esto ocurre naturalmente en los virus, que son los retrovirus. Ajá. Pues lo descubrieron así en la naturaleza y pues no, pues fue la primera regla que se rompió del dogma central. Y después vieron que también existen esos virus de ARN que pueden copiar su información para replicarse y dividirse y entonces ven que el ARN puede generar copias de ARN por replicación. Entonces esa es la segunda herejía del dogma central. Y eso pues ya es el flujo actual del DNA como lo conocemos actualmente. ¿Ok? Entonces el dogma central nos indica el flujo de información genética para que el DNA pueda transcribirse en RNA, el RNA pueda traducirse en proteína y para que pueda existir replicación y transcripción inversa. ¿Ok? Así tal cual. Bueno, y luego acá se los ponen con moléculas. Entonces la doble hélice del DNA que se va a transcribir y entonces a partir de este templado, de esta cadena de DNA, pues se va a copiar la de RNA, que como pueden ver, la complementaria de la adenina es un uracilo, porque el RNA no tiene timina. Entonces ya que tenemos este RNA que se procesa y se quita los intrones, ocurre la traducción, que es leer de tres en tres estas bases que se llaman codones y que cada codón, que es este grupo de tres pares de bases del RNA, va a codificar para un aminoácido. ¿Ok? Y entonces de esta forma pues vamos a tener cadenas polipeptídicas. Y luego esta es la que viene en su libro, que definen el dogma central como el flujo de información genética en la célula eucariote, que otra vez dice todo lo que ya dijimos, miren aquí en el esquemita, del DNA, el RNA, la proteína, y aquí le agregan como ese sentido espacial, ¿no? Dentro del núcleo ocurre la replicación, que es del DNA que se forma otro DNA, ocurre la transcripción, que es del DNA que se forma el RNA, ocurre el splicing y la maduración, ¿no? Del RNA mensajero. Y luego este RNA mensajero sale del núcleo para poderse traducir. Y la traducción es que del RNA mensajero se va a formar la proteína. ¿Sí queda? Porque aquí parezco yo una repetidora. Así que espero que algo les quede. Sí, Bueno, doctora. pues súper. Entonces dijimos que la replicación puede tener, bueno, la replicación es que a partir de una molécula de DNA, que es una doble hélice, se va a generar otra molécula de DNA, que por lo tanto la molécula hija va a ser idéntica a la molécula madre. Las características, pues es que tiene varios orígenes de replicación. Entonces son tan grandes las secuencias y las moléculas que tiene que empezar al mismo tiempo en diferentes lugares.
Otra característica es que va a ser bidireccional, entonces ocurre hacia los dos sentidos. Va a haber una cadena sentido y una cadena antisentido, pero acuérdense que la síntesis o la formación de la cadena complementaria siempre va de 5 a 3. Entonces, todos los nucleótidos que se agregan del lado 3'. Entonces, esto va a hacer que existan diferentes etapas, ¿no? El inicio, la extensión y la terminación. A ver, vamos a ver, ¿qué más viene? Esta replicación tiene otra característica que es semiconservativa, porque nos vamos a quedar con una cadena original de la cadena madre, más la complementaria que se va a ir copiando para formar la cadena hija. La síntesis siempre ocurre en el lado 3'. Y por lo tanto, pues vamos a tener una cadena líder o una cadena continua y una cadena rezagada que va a tener múltiples orígenes de replicación. Ujú. Cada uno de estos fragmentos se van de donde empieza un origen y otro, pues se van a llamar fragmentos de Okazaki. Y esta es la que viene en su libro. Entonces, dice que para que ocurra la replicación se necesitan pues una maquinaria de replicación. Esta maquinaria de replicación va a estar formada por varias moléculas. Entonces, vamos a necesitar unas topoisomerasas. Bueno, primero unas helicasas. Este es un complejo de subunidades, de 6 subunidades de helicasa que se llaman MSM del 2 al 7, o sea, MSM 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y estas subunidades van a ser la helicasa. ¿Qué va a ser la helicasa? Pues la que va a separar las cadenas, ¿no? La hélice la va a separar. Cuando se van separando, pues necesita un estabilizador de esa cadena sencilla porque ya están separadas. Ese estabilizador se llama molécula RPA, que es una molécula de unión a cadena sencilla. Entonces va a tener aquí esta y va a tener aquí esta y la va a ir sosteniendo para que no se vuelvan a juntar. Entonces esas son las RPAs. Como vamos a tener esa hélice que está separada, que está abierta, entonces va a generar tensión y superenrollamiento de lo demás de la hélice. Entonces, para eso van a estar las topoisomerasas, la tipo 1 y la tipo 2. Lo que hacen las topoisomerasas es que liberan ese superenrollamiento que ocurre por abrir la cadena. Entonces, la tipo 1 corta una cadena y la desenrolla. Y la tipo 2 corta las dos cadenas y las desenrollan. Ujú. Entonces, es la diferencia entre la tipo 1 y la tipo 2. Pero lo que hacen las topoisomerasas es liberar la tensión del superenrollamiento. Ya que se separa la doble hélice, que se estabilizan las cadenas sencillas, entra una DNA polimerasa alfa. Hay diferentes tipos, pero aquí va a entrar primero la alfa, que también se llama primasa, y que lo que va a hacer es sintetizar el cebador, que quiere decir que es una pequeña secuencia de entre 10 y 20 pares de bases que van a estar formadas por secuencias de RNA, una cadena sencilla, que va a servir para que a partir de ahí se empiecen a unir los nucleótidos del DNA, de la replicación. Entonces, esto es como si fuera lo equivalente a un primer, ¿no? O un iniciador, una secuencia de inicio, el cebador. Entonces, ya que existe esta secuencia generada por la primasa, la DNA polimerasa epsilon es la que se va a no, la DNA polimerasa delta, perdón, es la que se va a encargar de ir agregando los nucleótidos en el extremo 3' de la cadena líder. Ah, entonces sí es así, ¿no? La epsilon es en la líder y la delta es en la rezagada. Las DNA polimerasas son las que van a ir agregando los nucleótidos. Esta DNA polimerasa para ir agregando los nucleótidos
tiene que estar agarrada a la cadena con una abrazadera, que es este complejo de PCNA-RFC. Entonces, es un complejo que permite que la DNA polimerasa esté pegada a la cadena para poder ir agregando los nucleótidos. ¿Ok? Entonces, la cadena líder dijimos que va a ir de 5' a 3', se va en el sentido complementario y entonces va las helicasas como abriendo la cadena, las RPAs estabilizando la cadena sencilla y la DNA polimerasa sintetizando, ¿no? Entonces, es la cadena líder porque es la que va en el sentido. La cadena rezagada es la opuesta. Y lo que sucede con la rezagada es que debe de tener diferentes inicios. Ajá. Entonces, cuando empieza aquí y empieza a sintetizar, igual con la PCNA y la polimerasa, pues empieza a sintetizar la cadena en el sentido 3'. Pero como la cadena se va abriendo hacia este sentido, mira, en dirección de crecimiento, entonces necesita tener otro primer y otro inicio, otro primer y otro inicio, otro primer y otro inicio. Entonces, estos son los fragmentos de Okazaki. Y entonces después lo que ocurre es que esta enzima FEN1 lo que hace es que va a quitar estos cebadores y la ligasa 1 va a unir esos fragmentos de Okazaki. Y entonces así vamos a poder tener las dos copias de la doble hélice. Ajá, y esa es la replicación. Vamos a tener una cadena continua y una cadena discontinua, que es la rezagada y la ligada. ¿Sí queda? Bueno, súper. Y estas, pues, nos dicen las clasificaciones de las polimerasas, ¿no? Entonces dice que la polimerasa alfa lo que hace es que va a formar el primosoma, que es el cebador. Luego dice que la polimerasa beta lo que va a hacer es que sintetiza cuando se necesita reparación, ¿no? En los mecanismos de reparación por escisión de bases. Luego, la polimerasa gamma es aquella que tiene en el DNA mitocondrial, síntesis y reparación de DNA mitocondrial. La delta es la que participa en la síntesis de la cadena rezagada. La epsilon es la que participa en la síntesis de la cadena líder. Y bueno, muchas otras más, pero yo creo que estas son las principales. Estas son principalmente de reparación, miren, síntesis sobre lesión. Este es para dímeros de timidina. Varias. Rupturas de doble cadena. Em, bueno, y tanto en procariontes como en eucariontes, pues se necesitan moléculas de anclaje para las helicasas, el complejo de helicasas, y cómo van recibiendo diferentes nombres cada uno de estos complejos, ¿no? Esto no es importante para nosotros, pero viene en su libro. Ajá. Luego de la replicación dijimos que va la transcripción. Entonces ya dijimos muchas veces que la transcripción es el paso del DNA al RNA. ¿Ok? Entonces esto va a ocurrir con una maquinaria de transcripción. Esta transcripción requiere de secuencias reguladoras o elementos reguladores. Ajá. Entonces, dentro de estos reguladores va a haber potenciadores, que son los que prenden la transcripción. Va a tener también, bueno, la caja Tata, que es la que marca el inicio de la transcripción. Va a tener silenciadores, que son los que detienen
o apagan la transcripción. Aquí hay otro potenciador 5', este es un potenciador 3', que están como alrededor de los genes. Cuando en sus libros o en algún esquema ven estas flechitas, quiere decir que el gen está prendido y que se transcribe así. ¿Ok? Y hay otros, aquí miren, el aislante es otro elemento regulador. Entonces, el aislante lo que hace es que no deja que el potenciador ejerza su función. Y entonces, aunque tenga un potenciador cerca, si tiene un aislante, no deja que el gen se prenda. Todo esto son secuencias, o sea, alguien le puso así los nombres, pero los elementos reguladores son potenciadores, silenciadores y aislantes. ¿Ok? Y esos van a estar pues alrededor de los genes y van a estar diciendo si los genes se prenden o se apagan. ¿Qué quiere decir que se prenda o se apaga? Pues que va a estar transcripcionalmente activo o transcripcionalmente inactivo. Acuérdense que ya dijimos que la expresión quiere decir transcripción. Entonces, incluso cuando yo hablo de un experimento o de un estudio de expresión, este, no sé, cuando lean un artículo y les hablen de estudios de expresión, quiere decir que están estudiando RNA, no DNA, RNA, porque quiere decir que están estudiando transcripción, quiere decir que están estudiando si los genes están funcionando y qué tanto están funcionando. Entonces están estudiando incluso copias de RNA, qué tanta cantidad de RNA está prendida, ¿no? Qué tanta transcripción hay. Está sobreexpresado, quiere decir que hay muchas copias de RNA. Está subexpresado, pues quiere decir que hay poquitas copias de RNA, ¿no? Entonces, cuando lean ese tipo de experimentos, expresión quiere decir transcripción y quiere decir que están estudiando RNA. O cuando hay estudios, análisis de expresión, pues es un microarreglo de expresión. Ah, pues quiere decir que está estudiando RNA. O es una secuenciación de RNA. Ah, pues están midiendo la expresión. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí lo que pasa es que, pues ya saben, tiene un inicio, un proceso de elongación y un proceso de terminación. Entonces, la transcripción inicia con la unión de una proteína que se llama TBP a la caja, TATA. TATA, pues es una secuencia que es timina, adenina, timina, adenina. Y TBP es una proteína, que es un factor o una proteína, que quiere decir Tata Binding Protein. Entonces es una proteína de unión a la caja Tata. Y eso es lo que va a marcar el inicio de la transcripción. Entonces, pues esta TBP se une a la caja Tata y eso hace que después se empiecen a llamar los factores de transcripción unos a otros para que se puedan ir uniendo y entonces entre la maquinaria de transcripción. TAFs quiere decir los factores de transcripción y va a haber pues muchos que se llaman así con letras, ¿no? Entonces, el D va a llamar al B, al F, al E, al H y así. Entonces, no se agobien de ver así como números raros, solo es que son factores de transcripción. Y lo que hacen todos estos, pues, es marcar el inicio de la transcripción, llamar a los demás factores de transcripción. ¿Qué es un factor de transcripción? Son proteínas. Son proteínas que se unen al DNA. Eso es un factor de transcripción. Una proteína que se une al DNA. Y pues todas son señales para que estas moléculas se pueda abrir el DNA y puede entrar la RNA polimerasa junto con su maquinaria, ¿no? O sea, igual necesita que abran la cadena, que sostengan la cadena y que se empiece a sintetizar, pero esto todo lo hacen con factores de transcripción, ¿ok? Y si van a sintetizar RNA, pues se llaman RNA polimerasas, ¿verdad? Y acá si van a sintetizar DNA, pues se llaman DNA polimerasas en la replicación.
Y si van a sintetizar RNA, pues se llaman RNA polimerasas en la transcripción. Y las polimerasas son uno, 2 y 3. Y las DNA polimerasas son alfa, beta, gamma, delta, epsilon. ¿Sí? Está bien lógico, ¿verdad? Bueno, pues la riegan, equipo. Entonces, apúntenle. DNA polimerasas para replicación, RNA polimerasas para transcripción. Bueno, entonces esto es la parte de la elongación, en donde pues igual es la síntesis que se van uniendo los diferentes nucleótidos ahora del RNA. Se forma este reclutamiento de los factores de transcripción basales y luego se hace el complejo basal de transcripción inactivo y luego es la activación de la RNA polimerasa y esto es el inicio de la transcripción. ¿Ok? Bueno. Entonces, en la transcripción solamente hay tres polimerasas, la RNA pol 1, la RNA pol 2 y la RNA pol 3. La que sintetiza el RNA mensajero, que es la de la transcripción, es la RNA pol 2, la del RNA mensajero. Es la única. RNA pol 2 transcribe el RNA mensajero. ¿Ok? La uno sintetiza las subunidades ribosomales 28S, 18S y 5.8S. Entonces, esta hace ribosomas. Y la 3 también hace algunos ribosomas o subunidades de pequeños ribosomales y, mm, RNAs de transferencia. La 3 hace RNAs de transferencia, la 2 RNA mensajeros y la uno RNA ribosomales. ¿Ok? Ay, mi perrito. ¿Escuchan a mi perrito? Disculpen ustedes, es que no ha llegado mi familia para que lo cuide. Bueno, como les decía, los factores de transcripción son aquellas proteínas que se van a unir al DNA y vamos a tener de diferentes tipos, pero los más conocidos son los dedos de zinc y ese factor de transcripción también es de los más conocidos que es SP1 y este va a estar relacionado a la activación de genes del desarrollo temprano, o sea, embrionarios. Hay otros como JUNFOS que estos tienen que ver con la regulación del ciclo celular y en cáncer. Los OCT que tienen que ver también con las células totipotenciales y pluripotenciales. Bueno, todos son importantes. Pero bueno, y el tipo de cómo se van a unir es este mecanismo, ¿no? El dominio de unión al DNA es por dedos de zinc o es por hélice vuelta a hélice. Creo que el SRY es hélice vuelta a hélice. Los... Sí, eso es de lo que les puedo decir más relevante. Bueno, entonces después de que ya ocurrió la transcripción y tenemos nuestro RNA mensajero, vamos a hacer el splicing, ¿no? Que es la remoción de los intrones y la unión de los exones. Entonces, eso va a ocurrir a través de unos RNAs pequeños nucleares. ¿Cómo sabemos dónde empieza un intrón y dónde termina un exón y dónde empieza un intrón y dónde termina el intrón? Por secuencia. Todos los intrones empiezan con GU y terminan con AG. ¿Ok? Entonces vamos a tener que el intrón va a tener un sitio donador, que es este GU,
y un sitio aceptor que es sitio AG. Y a cierta distancia va a tener un sitio de ramificación que es una adenina. Y esto lo van a reconocer los RNAs pequeños nucleolares. Entonces lo que hacen es que se corta este intrón, se ramifica y se retira. Y después ya se unen los exones. ¿Ok? A ver. A ver. Bueno, esta es la que viene en su libro. Dice que el exón 1 tiene el sitio de inicio de la transcripción, que se llama el sitio +1, nucleótido +1. Y luego está esta secuencia, que es AGGU, y este es el que marca el sitio donador. Y luego está la secuencia de ramificación que les decía. Y de 30 a 40, de 30 a 50 pares de bases va a estar el sitio aceptor. Y esto hace que se pueda doblar el intrón y se puede retirar. ORP significa este frac- ay, ¿cómo se llama?